Bienvenidos a la videotutoría de operaciones bursátiles relacionada con el tema precios y cotizaciones. A la hora de estimar el precio de un valor es necesario tener tres conceptos bien claros: la tasa de interés, el patrón de pago y el método de valoración. Con respecto a la tasa de interés, es necesario tener en cuenta que se refiere a la ganancia por una inversión financiera. Corresponde al aumento de riqueza del agente que es superavitario, el agente inversionista. Además, conlleva un ámbito temporal, es decir, hay un antes y un después de realizar la inversión, y se entiende que todo valor final debería ser superior al valor inicial una vez que se reconoce el interés. Con respecto al patrón de pagos, entendemos que corresponde al arreglo financiero que permite establecer la relación funcional entre las variables que definen la forma en que un inversionista recibe las entradas por su inversión, es decir, de qué forma y cada cuánto se le consideran al tenedor o titular del valor las entradas relacionadas con su inversión. Para ello, es necesario tener en cuenta que se ve afectado por la tasa de interés, por la periodicidad de pago preestablecida y por el plazo del título. Por último, tenemos el método de valoración, que corresponde al valor presente de una suma futura. En dichas circunstancias, si se quiere valorar a condiciones de mercado, se debe comparar la tasa de interés facial del título con el rendimiento ofrecido en el mercado para una operación de similar riesgo y plazo al que se está valorando. Es decir, cuál es el rendimiento esperado de un título similar al que yo estoy valorando. Dentro de los métodos de valoración es necesario tener claro que se pueden dar primas o descuentos, que serán el resultado de comparar la capacidad de generar riqueza adicional por parte de un activo financiero, el que estamos valorando, valorado a través de su tasa de interés, y el rendimiento alternativo, rendimiento de mercado para una inversión de similar plazo y riesgo. Es decir, yo tengo una capacidad de generar riqueza de mi título con su tasa de interés facial y lo comparo con el ejercicio de valorar un instrumento con similar plazo y riesgos a la tasa de mercado. En materia de valoración, tenemos que tener claro qué es una tasa de interés simple y corresponde a la tasa de descuento empleada para calcular el valor presente de los flujos futuros correspondiente a una tasa de interés cuyo supuesto es que la riqueza crece en forma lineal. Se deben hacer cálculos preliminares que incluyan el número de pagos o NP, el periodo del cupón o PPC y el número de días acumulados o DA. Así las cosas, para calcular el PPC vamos a dividir 360 entre periodicidad, donde la periodicidad es el número de veces que se pagan intereses en un año. El PPC es la medida del tiempo entre un pago de interés y otro. Dicho parámetro mide la cadencia con la que un instrumento valorado genera entradas. Para ello se parte de la presunción simplificada de que los años tienen 360 días en total y 30 días cada mes. Para calcular
el número de pagos, vamos a dividir los días al vencimiento entre el PPC, que acabamos de explicar cómo se calcula. Por último, para determinar el precio a partir de la tasa de interés simple, utilizamos esta fórmula. Note que esta fórmula lo que hace es traer a valor presente los flujos pactados con una tasa de rendimiento RE, que es la tasa de mercado, y que corresponde a una expectativa. El interés compuesto, a diferencia del interés simple, que parte de un crecimiento lineal, utiliza un supuesto mediante el cual se entiende que los intereses generados por el título son reinvertidos o capitalizados bajo la misma condición de patrón de pagos que originaron dichos flujos. La composición de tasas que ello sugiere permite definir un concepto de tasa potencial de crecimiento de la riqueza como resultado de la reinversión de los flujos. Es decir, cada vez que hay una entrada de intereses por parte del título, esos se agregan al principal, aumentando la capacidad, la base generadora de intereses para el futuro, lo cual hace que conforme vaya pasando el tiempo, yo cuente con más principal que potencialmente me va a generar intereses. Para calcular el precio en interés compuesto es necesario iniciar por el cálculo de la tasa efectiva anual, o TEA. Tome en cuenta que el RS es una tasa de rendimiento simple, como es la tasa de interés facial o el rendimiento esperado. Posterior al cálculo de la TEA, vamos a calcular el factor de descuento, o FD, que corresponde al valor que determina el importe de una unidad monetaria que se pagará en un plazo futuro establecido una tasa de descuento. Por último, vamos a calcular el valor actual, en donde el FC corresponde al flujo de caja asociado con el instrumento que se está valorando. Las fórmulas que acabamos de ver de interés simple y de interés compuesto parten de valores cuyo poder de generador de intereses ya está establecido desde el inicio del valor. Es decir, las condiciones bajo las cuales pagan los intereses ya se conocen. Pero existen instrumentos que son de renta variable, es decir, aquellos instrumentos con una variabilidad de las entradas provenientes de la inversión. Dentro de las condiciones que pueden afectar la variabilidad pueden incluirse amortizaciones del principal, títulos con opciones de conversión o la mezcla de esas dos condiciones. Para calcular el valor actual de títulos de renta variable se necesita primero una TEA que se va a originar a partir del rendimiento esperado y luego aplicar la pauta de método o flujo por factor igual a valor. En la estimación del valor de las acciones que corresponden a títulos de renta variable, el método de valoración es similar a la valoración de instrumentos de renta variable que recién acabamos de detallar. Una vez que se obtienen los flujos relacionados con las acciones, se aplica la pauta de método flujo por factor igual valor. El método de valor intrínseco de una empresa o de una acción es de los más utilizados. También se le conoce como método de flujos de efectivo. Para valorar las acciones se puede utilizar el método de valor intrínseco. El cálculo de valor intrínseco o método de flujo de efectivo pretende determinar la disposición máxima a pagar por una acción y así obtener una rentabilidad mínima exigida. Cuando el inversionista estima el valor intrínseco,
lo compara con su valor de mercado, es decir, con el valor al que se está cotizando esa acción, y comprará esa acción si el valor de mercado es menor al valor intrínseco calculado por él. Es decir, él estima que el valor de la acción debería ser superior al valor al que se está cotizando y por lo tanto debería comprarlo porque espera que su precio suba. El precio de las acciones está determinado por dos tipos de elementos. El flujo de caja esperado, es decir, cuáles son los beneficios que va a generar la acción, y la tasa de descuento apropiada, es decir, el rendimiento mínimo exigido por el inversionista para dicho instrumento. Los índices accionarios. Los índices bursátiles o índices de precios de acciones se construyen con la intención de determinar la tendencia general de un mercado de valores. Procuran condensar la información correspondiente a un conjunto de activos que son representativos de un mercado o de un segmento de mercado. Es decir, resumen en un solo indicador información proveniente de distintos activos, es decir, de una cartera de acciones. Para estimar los índices accionarios, se calcula un promedio ponderado de los precios de un conjunto de acciones representativas de un mercado. En su cálculo hay dos elementos que son críticos. El primero es la consideración de las empresas cuyas acciones formarán parte de la muestra y la ponderación que se empleará para asignar la importancia relativa que tendrán las respectivas acciones dentro del cálculo. Es decir, cuáles y cuántas acciones voy a incluir dentro de la muestra y qué importancia relativa le voy a dar a cada una de esas acciones. Los índices accionarios se utilizan para medir la situación de un mercado, es decir, cómo se está comportando un mercado o un segmento, como referencia de un portafolio benchmark o punto de referencia, es decir, comparo mi cartera de acciones con ese índice representativo, o se construyen portafolios de inversión indexados al mercado para mejorar los rendimientos del índice. Muchas gracias.